Estás en el 105.1 de FM Radio Vida, una serie de acontecimientos sociales de interés general. Tamarindos número 2A, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esta es XHCSBO-FM Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano, asociación civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Es momento de informarse. Mirada Periodística. Mirada Periodística. Un noticiero serio, objetivo e independiente. Escuche las noticias más relevantes a través del micrófono más importante de la región. Queda con ustedes, Georgina Gasca. Bienvenidos. Bienvenidos al encuentro con la noticia. Hoy, viernes 5 de diciembre del año 2025, preocupa a micro y pequeñas empresas el aumento salarial. Marina, en operación coordinada, asegura cartuchos, cámaras, una motocicleta y demás artefactos. ¿Dónde cree? Aquí en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La Secretaría de Educación Estatal y el Servicio Postal Mexicano rinden homenaje a Rosario Castellanos. En la entrevista, la doctora Ángeles Locke. Y vamos a ver ese tema que está tan de moda, los tratamientos estéticos, mitos y realidades. En controles, Jennifer. Comenzamos. Ayer ya hablábamos de el aumento al salario mínimo, y es que es un anuncio que se está dando en un contexto de desaceleración económica con la caída del PIB y señales de debilidad productiva. Esto lo advirtió Isaac Díaz. En estados como Michoacán los efectos pueden ser particularmente graves sin medidas complementarias, expresó, y es que preocupa al sector empresarial, pero particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, el aumento salarial del 13% anunciado por el gobierno federal, y así lo señaló, ya les decía yo, el presidente del Consejo Profesional de Empresarios de México, el CEPEMX, Isaac Díaz González, quien manifestó que el anuncio pues se da un contexto de desaceleración económica con esta caída del PIB y señales claras de debilidad productiva a nivel nacional. Él, como representante del organismo que agrupa a diversas cámaras y asociaciones empresariales de Michoacán, el empresario manifestó el reconocimiento del sector a la importancia de fortalecer el ingreso de los trabajadores. Sin embargo, Isaac Díaz advirtió que en un estado como Michoacán, cuya economía depende ampliamente de micros, pequeñas y medianas empresas, los efectos pueden ser particularmente graves. Por ello, el presidente del CEPEMX enumeró las preocupaciones del sector empresarial michoacano por la aprobación del incremento al salario mínimo, sin medidas de apoyo complementarias. Número 1, dijo, hay mayor presión sobre los costos laborales, estimada entre un 16 y 18%, y cuando se integran
cargas patronales, inhibición de nuevas inversiones, especialmente en sectores claves como la agroindustria, comercio y servicios, reducción en la creación de empleo y posibles recortes en empresas con limitada capacidad financiera, aumento de la informalidad y riesgo de cierres, particularmente en negocios familiares y microempresas. Díaz González enfatizó que para el CEPEMEX el desarrollo económico requiere una visión equilibrada, salarios dignos, pero también empresas fuertes y capaces de invertir. Aseveró que elevar los ingresos de los trabajadores sin fortalecer simultáneamente las condiciones para generar empleo pueden provocar el efecto contrario, menos oportunidades, menos inversión y menor competitividad. Por lo anterior, a nombre de las cámaras y asociaciones empresariales integradas en este Consejo de Micro y Empresarios, Isa Díaz planteó las siguientes propuestas, porque no se trata a veces también de hacer la declaración ITI si no tienes una propuesta. Él nos dice que para evitar impactos negativos en la economía michoacana debe haber: 1. Estímulos fiscales temporales para empresas formales que enfrenten mayores costos laborales. 2. Esquemas diferenciados por tamaño de empresas, reconociendo la vulnerabilidad de las micro y pequeñas unidades económicas. 3. Incentivos a la productividad mediante programas de digitalización, capacitación y tecnología. 4. Participación formal del sector empresarial de Michoacán en las mesas de análisis de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, garantizando decisiones basadas en datos reales del entorno productivo. Díaz González subrayó que el CEPEMEX hace un llamado al gobierno federal, al Congreso de la Unión y a las autoridades estatales a establecer una estrategia integral que acompañe este incremento salarial con medidas que favorezcan la inversión y eviten afectaciones al empleo. Advirtió que sin inversión no hay crecimiento, sin empresas no hay empleo y sin empleo pues no hay bienestar. Finalmente recalcó que el Consejo Profesional de Empresarios de México reitera su compromiso de defender al sector productivo y de trabajar por un Michoacán competitivo, sostenible y generador de oportunidades para todos. ¿Cómo ves? Bienvenido, Arisdaí, a los micrófonos de Libre Gracias, Gina. Gracias, muy buenos días. Bastante interesante, la verdad, la propuesta. Sabemos que hay un rezago precisamente en la materia y las acciones me parecen pertinentes. Ahora tendremos que ver ya en la puesta en marcha de la aplicación cuál será el resultado que brinden a la ciudadanía, que al final es a donde todos nos debemos. 8 de la mañana con 23 minutos. Gracias a las personas que nos comienzan a sintonizar. Les cuento que la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la 16ª Zona Naval, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, informa que en días pasados personal naval realizó el aseguramiento de cámaras parásitas presuntamente empleadas por la delincuencia organizada, una motocicleta y diferentes efectos en dos acciones de estas realizadas aquí mismo en el estado de Michoacán. Bueno, le platico que en una primera acción durante un recorrido de vigilancia efectuado en coordinación interinstitucional en el poblado de Huitzontla, municipio de Chinicuila, fue avistada una persona quien, al notar la presencia del personal naval, mostró una actitud evasiva, localizando en el sitio 136 cartuchos de diferentes calibres, 5 cámaras parásitas de videograbación y 12 uniformes tácticos apócrifos, por supuesto. Durante otro recorrido en el puerto de Lázaro Cárdenas se visualizó una motocicleta abandonada, la cual, tras efectuarse la revisión, el personal se percató que presentaba alteración de número de identificación vehicular, por lo que fue asegurada y puesta a disposición ante las autoridades competentes. Y vaya, Georgina, te platico
cuento que hace únicamente 4 días aquí en la ciudad de Lázaro Cárdenas fue una madrugada de bastantes robos, de motocicletas. Se robaron un coche Jetta gris platinado ahí por la calle de la Unidad Deportiva a mano armada. A eso de las 6:30 de la tarde, ya está la carpeta de investigación por ahí empolvándose. Se robaron una motocicleta Honda 150 color blanca con algunas modificaciones en su diseño, de la colonia Vista Industrial también. Y durante la misma madrugada, se robaron una motocicleta marca Pulsar, modelo Pulsar, conocido, 250, también cerca de lo que es la colonia de las 600, entre las 600 casas y pie de casa. O sea, llama la atención. Y eso es de lo que tú te diste cuenta. De lo que, efectivamente, de lo que yo me di cuenta. Me imagino que estuviste muy de cerca en esos. Sí, en 2 casos me tocó seguirlos demasiado de cerca. Y es curioso, Georgina, y preocupante que se está realizando el mentado Plan Michoacán para la seguridad y los teatros, pero esto preocupa, Georgina, porque existen algunos grupos delictivos que cuando van a ingresar a una región se empiezan a hacer de parque vehicular y en una noche realizan precisamente todo este tipo de atracos. Y aquí es donde nos preguntamos, bueno, las autoridades qué están haciendo precisamente para evitar que esto siga acrecentando y que no vaya a propiciar la entrada de algún grupo delincuencial nuevo a la ciudad de Lázaro Cárdenas, que suficiente tenemos ya con los que aquí están para agregar todavía más violencia y más delincuencia en la región costa de Michoacán. Desgraciadamente la novedad no es quién está, sino quién no está. Y justamente así vamos a hacer un paréntesis, porque el escándalo que está corriendo era que justamente el finado de Uruapan pues pertenecía a un grupo delincuencial, y así no nos vamos a vivir lo que resta, mínimo lo que resta del año, entre dimes y diretes, como si entre grupos también están peleados, o sea, no son amigos, entre políticos también están peleados, entre profesionistas de un mismo ramo están peleados. O sea, qué novedad, ¿no? ¿Qué novedad nos vas a decir si lo manejas o no con inteligencia artificial aquí? Aquí el problema es que Michoacán desgraciadamente está infestado. Hubo un subprocurador que incluso lo premiaron los empresarios y los gasolineros sobre todo, porque evitó muchos robos. Y cuando el colega Carlos Juan, que en paz descanse, le comentó, oye, ¿por qué te vas? Y mira, te están hasta premiando, dijo Carlos Juan, por encimita, por donde le rasques, y quien menos te imagines está involucrado. Pero miren, en temas más amables, una figura cumbre del feminismo, la literatura y el pensamiento social mexicano, cuya obra sigue siendo pues un faro de justicia y sensibilidad, es homenajeada por el Servicio Postal Mexicano, que constará de 2,000 estampillas al plasmar la imagen de Rosario Castellanos. Esta estampilla se convierte en un homenaje permanente a una mujer que usó la palabra como arma de transformación. Rosario Castellanos no solo fue poeta y narradora, sino también diplomática, llevando la voz de México al mundo. Su obra, profundamente arraigada en la realidad de Chiapas, fue pionera en visibilizar la injusticia y el abandono de las comunidades originarias. Es innegable la influencia de la autora como madre del feminismo mexicano. Sus ensayos y reflexiones cuestionaron los roles de género, la invisibilidad de las mujeres y la urgente necesidad de equidad. Al honrarla, se reconoce que su lucha y legado alimenta el diálogo que hoy se sostiene en favor de la justicia laboral y la igualdad en todos los ámbitos. Vaya que también se le debe a Rosario Castellanos, mexicana, parte de esta empoderamiento femenino. Desde ahí viene, y esta estampilla simboliza el reconocimiento a una mujer que a través de su arte y pensamiento enseñó que la educación va más allá de transmitir conocimientos, es también ejercer una inteligencia profundamente humana
capaz de abrazar, emprender y reconocer en cada persona un sueño, una historia y un porvenir. La visión de Rosario Castellano es una brújula para que la educación sea un instrumento de libertad y dignidad. Miguel Ángel Quinn, quien es el gerente estatal de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de Correo de México del Gobierno Federal, detalló que esta estampilla recorrerá decenas de países y estará disponible en las 84 oficinas postales de la entidad. Está conformada por 2 partes, de las que se emitirán 100,000 por diseño con un valor de 7 pesos cada una. Ahí está la estampilla de Rosario Castellano. Ya llegamos a la media, 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos a un corte comercial y estamos de regreso. Va a ser muy breve. Estás escuchando Mirada Periodística con Georgina Gasca. En un momento regresamos. Con el paso del tiempo, el Instituto Electoral de Michoacán ha evolucionado y fortalecido la democracia. La apertura a candidaturas independientes, la llegada de personal cada vez más especializado y la creación del primer observatorio ciudadano han marcado momentos clave en la vida democrática del Estado. Estos avances han construido una institución más profesional, transparente y cercana a la ciudadanía. Instituto Electoral de Michoacán, 30 años construyendo democracia. Con el programa Salud Casa por Casa, llevamos atención a todo el país. Estamos felices, con más confianza. Sentimos emoción, no iba a haber mucho movimiento para poder trasladar a Santi y que se nos hiciera complicada la vida diaria. Me pesa, me tomo las medicinas. Me vienen a consultar a domicilio. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de México. La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste. Defendemos al pueblo. El Senado de la República abre la convocatoria al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones y organizaciones pueden postular a escritoras y escritores con obra en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite es el 9 de enero del 2026. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura. Ya regresamos a Mirada Periodística. Llámanos 753-537-1701. Queremos que tu voz sea escuchada. De estar así. Pues mire, ya estamos con la entrevista con la doctora Ángeles López. ¿Y sabe por qué está aquí? Bueno, está este tema tan, pero tan de moda, los tratamientos estéticos. Hay mitos y realidades. Saludos a quienes nos están sintonizando. Jaime Calderón dice, buenos días. Silvia Godoy, excelente programa, muy buena información. Saludos. Gina Aris. Roberto Pinto dice, buen día, es un tema relevante el que trae. Bueno, bienvenido a los micrófonos de Libre Pensamiento, doctora. Buenos días, doctora. Doctora, un tema que acrecienta precisamente en el mundo de la estética y vaya que acrecienta también
en este mar de dudas cuando las personas quieren hacerse un arreglo estético en el rostro, y muchas veces surgen las interrogantes, surgen los miedos, pero ¿de qué manera podemos estar seguros? ¿De qué manera podemos tener esa certeza que vamos a estar en manos de un profesional? Yo creo que esa es la primera palabra. ¿Cómo reconocemos a un profesional de la medicina estética que nos dé la certeza, la tranquilidad de que estaremos en buenas manos? Sí, gracias, Ari, por la pregunta, gracias por la invitación. Y respecto a tu pregunta, es muy importante saber, así como en los temas de cirugía plástica, saber que sus médicos están certificados, que no es cualquier cirujano que está ahí medianamente capacitado y se ostenta como plástico, saber que son médicos certificados. En nuestro caso, también saber que tienen los credenciales suficientes, ser médico primero, médico cirujano, y después habernos adentrado en este tema de la estética, porque es importante saber anatomía, áreas, sustancias, cantidades, dosis. No es nada más como una receta de cocina, sino hay que tener la infraestructura del conocimiento para pues tener resultados exitosos. Y en este mundo de la medicina estética me llama mucho la atención también las modas. Hoy el ácido hialurónico viene comercializándose bastante y llama mucho el cómo las personas están optando por un tratamiento que dicen, ay, es que se quita en un año. Si no quede bien, de todos modos en un año ya habrá pasado el efecto. ¿Cuáles son las ventajas del ácido hialurónico frente al Botox? Sí, son productos diferentes. Sí, ¿verdad? O sea, son dos cosas muy diferentes. Buena pregunta, porque tienden a confundirse. Claro, sí. Para el público debe quedar claro que el Botox tiene una función y el ácido hialurónico otro. No es uno pero esa es una duda frecuente, ¿eh? Okay. No es uno en lugar de otro. Se complementan finalmente. Y bueno, todo con medida queda un rostro armónico y buenos resultados. Algunas personas piensan que los tratamientos estéticos son únicamente para personas muy mayores, ya con arrugas muy pronunciadas, rostros ya muy cansados. ¿A partir de qué momento puede considerarse una persona a darse una manita de gato? Sí. Aparte, el ácido hialurónico, por ejemplo, es una sustancia, es un polisacárido propio de nuestro organismo. Lo tenemos de manera natural. A partir, y en relación a tu pregunta, de los 23 años en adelante, empezamos a perderlo gradualmente, en mayor o menor medida, cada quien. Depende de la actividad física, del desgaste, del tipo de trabajo, de la exposición al sol. Diferentes factores externos que coadyuvan para que se deteriore más nuestra piel. Entonces, bueno, eso es a partir de esa edad. Y yo tengo pacientes muy jóvenes que ahí, no tanto por el deterioro de su piel, sino por vanidad, y que está tan de moda que unas 2 arruguitas y ya están atendiéndose. Ok. Entonces, sí, está muy desde los 23 años uno ya puede acceder a este procedimiento. ¿Y el Botox? Y el Botox también. También, ambos son a partir de, incluso por genética, esta parte que es el nasogeniano. Hay jóvenes, incluso menores de 23 años, que se les marca mucho. O sea, hay esta herencia, es de mi mamá, de mi papá. Sí, sonríe mucho. Que no es por edad. Puede ser incluso un poquito antes, pero vamos a poner como promedio 23 años. 23 años en promedio. A partir de ahí, porque existe muchas veces ese miedo de que dicen, si yo me pongo Botox a los 25, a los 50 llegaré con una cara mal formada, deformado. ¿Es cierto? Existe ese como mito, ¿no? También. Sí, ese es uno de los mitos. Justamente. Es al revés. Okay. Mientras más pronto, claro, ya que se empiezan a notar las arruguitas, se aplique, retrasamos más la aparición. El tiempo de lado. Claro, y vamos a tener músculos tonificados que van a responder, porque si esperamos, y eso, una
persona, todavía no era mi paciente, pero fue como plática. Yo me quiero esperar a los 50 años, justamente eso. Okay. Sin embargo, no, es al revés. En ese momento iba a tener su músculo más deteriorado, las líneas más profundas, e iba a responder menos. Al tratamiento. Al tratamiento. Okay. Si llega a esa edad sin haberse... Y ya dice, no, puesto. es que no tienes que darte ya mano de gato, sino de tigre, zarpazo ¿no? de jaguar. Ok, entonces, doctora, me llama mucho la atención este tema del Botox porque en el mundo de la farándula yo creo que este es el procedimiento que más se realizan por ahí las estrellas, pero ha habido casos en los cuales llama como en algunas personas, voy a citar el nombre de una peruana, Laura Bozzo, sí, que se ha quedado trabada con sus facciones faciales al aire, y digo, ¿por qué ocurre eso? Ahí, buena parte es el exceso. Ok, cuando se exceden. Y en general, la población, dicen, es que el Botox, porque es lo más conocido. Sí. Sin embargo, el Botox no tiene ese resultado. Es el ácido hialurónico en exceso. Ok. Eso es lo que hace este efecto que estás comentando. Entonces es el ácido hialurónico el que hace ese efecto de que se les traba la cara, que se quedan atoradas con la sonrisa. Y una de las cosas, estamos suponiendo que es producto garantizado, de laboratorio que reconocido. Está exactamente con la calidad suficiente. Sin embargo, y ustedes conocen el caso tan sonado de Alejandra Guzmán, donde le pusieron un producto pues que no era el indicado y tuvo repercusiones muy trágicas. Entonces, en el caso de ella también habría que ver, a pesar de que sea una figura pública, en fin, qué calidad de producto le hayan puesto. Eso es algo bien importante. Si usted nos está escuchando en este momento y ya planea precisamente someterse a alguno de estos procedimientos estéticos, por favor, súbale a la radio porque este tema se pone cada vez más interesante. La doctora Ángeles Slot es precisamente una especialista y una persona certificada sobre este tema, y estamos hablando sobre estos mitos y realidades sobre los procedimientos estéticos. Y ahora hablaban de ese tema del artista que por dinero no creo sino también hay que ver la solvencia moral probada del médico, porque seguramente le cobró bien. No creo que ella haya estado buscando que le hagan nada más económico, baratero, sino es también la persona, la ética profesional. Hay muchas cosas y es por eso la invitación que se acerquen a personas certificadas y que chequen si tienen su permiso incluso. Así es. Fíjate, Gina, tocante a ese asunto por ahí del 2014-2016, en la ciudad de Apatzingán, muchos jóvenes de la comunidad LGBTQ+, se acercaban a una chica que les hacía aumentos precisamente mamarios y de glúteos. ¿Y qué crees, Gina? Les inyectaba aceite capullo. Capullo, aceite ni siquiera capullo, era de coco. no. Aceite capullo, sí, desde el que viene en las despensas, de ese les inyectaba. ¿Qué comenzó a suceder? Pues las personas empezaron a presentar malformaciones físicas y con esto complicaciones en las cuales tuvieron que someterse a cirugías, en las cuales algunos perdieron desgraciadamente la vida. Hasta la vida. Sí, hasta la vida te puede costar. Y es que es por eso que es tan importante acercarse con personas que de verdad están estudiados, que están preparados y que te están poniendo productos de un laboratorio reconocido, que es lo más importante. Ahora, en este tema de los procedimientos estéticos, existe otro mercado que comienza a acrecentarse, que es el de los electroestimuladores faciales. ¿Es bueno usarlos? ¿Es malo? ¿Qué nos dice una doctora? Es bueno, es muy bueno, y si los bioestimuladores son lo último que hay, muy naturales, y su función es estimular nuestro propio colágeno. Ok, entonces es por eso que los electroestimuladores son recomendables desde edades muy tempranas, 18, 19 años.
Puede ser, pero ahí depende de la piel. Yo también lo recomendaría en promedio después de los 23. Después de los 23. Perfecto. Cualquier procedimiento. Y esto que estás mencionando es lo que ahora dicen, ay, ¿qué pieles tienen las artistas? Es que, sí. Y es por los estimuladores. Sí, y es que precisamente, Gina, ha crecido bastante esta moda precisamente por el cuidado estético, y en esto vienen modas que de repente algunos optan utilizar sin haber tomado en cuenta la opinión de un profesional. Y yo creo que desde ahí parte cualquier arreglo, cualquier mejora, cualquier procedimiento que se deba de hacer una persona. Doctora, en el tema del Botox, ¿en qué momento podemos decir ya no más? Esto ya puede ser riesgoso. Porque el tema de la salud mental tiene que ir acompañado, es muy cierto, para marcar el límite. Y que no te pase lo que es Laura Bozzo. O sea, ¿cómo le hacemos ahí, doctora? Y hay chicas muy bellas que se hacen algún tratamiento y luego aquí y luego allá, y como que el espejo ya les dice otra cosa, ¿no? Es por eso que se llama, es una enfermedad, ¿no? Sí, ¿qué sucede ahí, doctora? Sí, y ahí realmente sí es más bien el psiquiatra al que deben de ir, ya no el psicólogo. Ya no al esteticista o a cuestión de este tipo, sino que ahí al fondo, y bueno, ahorita lo estoy diciendo públicamente, pero en plática lo he mencionado, que ahí es una cuestión como de autoestima y se complementa con un médico que le está ofreciendo, obviamente, por vender productos, y ella la necesidad de reconocimiento y de mejorar en teoría, pero ciertamente después ya no es mejor, de ser ya aceptada, es cosas así, ya es una deformación. Y también que acepten la opinión del médico, un médico ético que diga, es que esta es la cantidad suficiente, tanto en cirugía plástica como en procedimientos estéticos. Porque hay mujeres que quieren exceso. Una copa doble D, por ejemplo. Cuando ya no por estatura, por físico. Sí. No va, ¿verdad? Entonces que escuchen a quien va a hacer el procedimiento. Y ahí también tiene mucho que ver el profesionalismo del médico, ¿no? Decirle, sabe, hasta aquí. Esto ya no. Sí, esto ya es riesgoso para tu vida, o esto ya es una malformación para tu cuerpo. Y es que es válido, Gina, que se tenga que razonar precisamente en el tema de los límites sobre la medicina estética. Ahí es donde se marca un punto y aparte entre verse bien y verse anormal. Eso es algo que hemos visto mucho, y es lo curioso de la mente humana, cómo trabaja para llevarte después de los límites donde la confianza pues se perdió desde hace mucho tiempo, y comienzas a apostarle al bisturí, a los procedimientos estéticos, y llegas a caer en este grave error que es el excederte muchas veces en el Botox, en el ácido hialurónico o en los silicones. También, sí, con riesgos, ¿verdad? Sobre todo los riesgos. Los riesgos que no son menores también. Exacto. Doctora, el Botox, ¿por qué sigue siendo el favorito? ¿Qué hace el Botox en esta diferencia con el ácido hialurónico, por ejemplo? ¿Es el tiempo de duración? ¿Qué es la magia que tiene el Botox? El Botox se ha vuelto así como clásico, como lo mencionas, ha perdurado, a pesar de que han habido otros procedimientos, otros productos. Originalmente se aplica en tercio superior, zona de antifaz, que incluye patitas de gallo, entrecejo y frente. Eso es lo clásico. Con el tiempo hemos podido aplicarlo en otras zonas, en maceteros, en cuello. Tiene otras funciones como para la sudoración, en palma de manos. Sin embargo, ocurre que se aplica en tercio superior la zona clásica, y de ahí hacia abajo se ve un rostro descansado, relajado, hidratado. Entonces tiene como que esa ilusión óptica, llamémoslo así, o ese doble efecto donde realmente se aplica, sin embargo tiene otra repercusión que nos hace ver mejor.
aquí les quiero comentar, el Botox inició en la Segunda Guerra Mundial, donde hubo tantos descubrimientos en diferentes áreas para los miembros amputados, las extremidades. Ok. Para el dolor, para ustedes han escuchado que sentían que estaba el miembro fantasma, ¿no? Ajá. Que ahí seguían teniendo la pierna cuando ya estaba amputada, o el brazo, en fin, Oh, sí, sí, sí. y dolores y sensaciones. Entonces, ahí se empezó, obviamente, en otra dosis, a aplicar en las extremidades y corregían esa sensación. Evolucionó y ahora tenemos la función del Botox, obviamente al 0.0, ¿no? La dilución, lo necesario en cantidades muy para mínimas, bloquear la señal del músculo, que esa es la forma en que funciona el Botox, bloquea la función de la contracción. Ajá, que no sea tan rígido, ¿no? Que no se, es ahí donde entramos nosotros, para que sea algo armónico y algo justo para cada persona, porque también se va a personalizar. Okay. Es como en cierta medida artesanal, ¿no? O sea, dosis igual para todos, todos arrugamos diferente. Entonces, vamos a particularizar en cada paciente la cantidad, las dosis requeridas. Ok, entonces el Botox es para trabajar directo en el músculo y relajarlo. Así es. Ok, y el ácido hialurónico es para el relleno. Es ahí donde marcamos entonces la diferencia de cuál es la función del Botox y cuál es la función del ácido hialurónico. Y me comentaba, doctora, ¿esto se puede conjugar para obtener algún resultado propio para el rostro? Claro. El ácido hialurónico, que es un polisacárido propio. Propio del humano. Que bueno, lo ponemos en concentraciones mayores cuando hacemos la aplicación. Tiene la función de captar agua. Captar moléculas de agua. Entonces, por eso es que se ve un rostro hidratado, que brilla, y aunque la aplicación, por ejemplo, sea en área nasogeniano hacia la mejilla, se ve un rostro hidratado, porque capta moléculas de agua. Entonces también ahí la durabilidad va a tener que ver con qué tanto ingerimos, aunque sea pues con medida, ¿no? Eso de que los excesos y los miles de litros, ¿no? Pero sí acordarnos de tomar agüita y para que dure más el producto. Ok, entonces ya lo sabe, si usted está escuchando en este momento, nos está siguiendo a través de redes sociales, es momento de que envíe un mensaje de texto por si tiene alguna duda, o el teléfono de WhatsApp está abierto a su disposición, 753-177-54. Doctora, uno de los grandes mitos, los procedimientos estéticos son únicamente para las mujeres ricas. ¿Qué dice eso? No, y como cualquier producto que se expande y que cada vez más personas lo aplicamos, pues tenemos que llegar a un justo medio que no sea excesivo y que sea eso es otra de los atractivos, que en costo también es muy accesible y con muchas bondades y muchos beneficios. Porque también es corregir, a veces lo manejamos nada más como vanidad, ¿no? Efectivamente. Pero si alguien no se siente a gusto con su cuerpo, esto le puede ayudar a dar seguridad, o sea, también es un tema de salud mental, estamos hablando, ¿no? Así es. Gina, y es padre precisamente cómo ha avanzado la tecnología en este tema de la medicina estética, porque así se van reduciendo cada vez más esos tipos de casos como los que sucedieron en Apatzingán. Los que hemos visto aquí en Lázaro Cárdenas. Ay, ni mencionar, de verdad que sí, también aquí en Lázaro Cárdenas hemos visto mucha gente que ha pasado por aquí haciendo unos procedimientos horribles, donde dejan una desgracia en una persona en lugar de una sonrisa, y es ahí donde está el ejemplo de esta historia que no se debe de repetir. Es por eso que yo tenía el interés de que viniera la doctora Ángeles y nos hablara precisamente de estos temas que en algunas ocasiones son tabús, porque las mujeres en algunas ocasiones les da pena hablar del interés de un procedimiento estético, porque pues en algunos hogares, en algunas familias, esto está muy mal visto, de hecho, todavía, a pesar de que estamos ya en la recta final del 2025. Doctora,
En este tema de lo que hablamos del costo, ¿cuánto le cuesta a una mujer, digamos, con un rostro de 50 años, realizarse una manita de gato si nunca se ha realizado un procedimiento? Para que no sea de tigre. Ajá, para que no sea de tigre. Aproximadamente 2.500 y de 50 a 60 unidades, porque estás hablando de 50 años que no se ha hecho ningún procedimiento, entonces nos vamos a llevar más material también. Ok, yo pensé que era algo más arribita de los 20,000 pesos, fíjate. No, he incluido el retoque también. Ah, ya, o sea... Porque hay músculos que no responden igual. Inmediatamente, y se tiene que dar un retoque. Y está incluido. Ok, y eso todavía está incluido. ¿A partir de cuánto tiempo se hace el retoque? De 10 días, de 8 a 10 días más o menos. De Hay 8 quienes esperan un poquito más para ver, darle cómo reacciona, sí. Y ya se aplican las siguientes dosis. Hay varias preguntas, entre ellas dice Patricia García, que antes como que bromeó en su comentario, dice, este programa debe verlo Ninel Conde y Alito Moreno. Pero después se adentra más al tema y dice, si me interesa, y pregunta en qué momento se recomienda hacerse un lifting facial. Y entre paréntesis dice cirugía. Buena pregunta. Sí, quizá en la cuestión del botox y el ácido hialurónico es en el momento en que veamos que el músculo ya no responde igual. Ok. Que se pusieron las dosis suficientes en promedio, el tiempo, y ya no responde igual, y el rostro como que se empieza a caer en ese momento. Pero también lo vamos a retrasar mientras más pronto empecemos, y que no dejemos pasar, por ejemplo, más de un año, año y medio, es que depende ahí también cómo reacciona cada persona, pero bueno, es el promedio, año y medio, en poner su siguiente aplicación. Y del rostro también, o sea, y para eso, ¿dónde te pueden consultar? Porque tú estás en la capital michoacana, pero aquí tienes un consultorio. 2 veces al mes a ver mis pacientes, porque parte de mi corazón. Tienes que revisar tus pacientes. Está aquí en la costa michoacana. Desde que viví 10 años aquí. ¿Cuántos años en el mundo de la medicina estética, doctora, antes de pasar con lo de su domicilio y su contacto? Gracias. ¿Cuánto tiempo? 23 años aproximadamente. Wow. Buen tiempo. Wow. Sí, pero estás platicando. Aunque usted no lo crea. Está platicando que estás al pendiente, ¿no? De tus pacientes que tienes en Lázaro. Mínimo 2 veces por mes. 2 veces por mes, doctora. ¿Y tiene su consultorio en la capital del estado también? Sí, también. A sus Bien. ¿De qué manera la podemos contactar? ¿Cómo la encontramos en sus redes sociales? ¿Dónde la podemos ir a buscar para realizarnos un procedimiento o salir de más dudas? Cómo no, les doy mi teléfono, es 4431-587519, y en redes estoy como Elixir Beauty. Así me encuentran en Elixir Beauty, y el número telefónico se los vamos a dejar aquí abajo en los comentarios para ustedes que están interesadas e interesados, porque eso no es propio solamente de las mujeres. Ese es otro punto. Exacto. Tengo muchos pacientes varones y jóvenes, Ok. Jóvenes, hombres. Vaya, y fíjate, Gina, algo que ha estado creciendo mucho en el tema de la medicina estética es el segmento de los hombres que están adentrándose ya en este tema de darse precisamente algunos arreglos. Todos queremos vernos bien. Sí, claro, por supuesto. Y ya lo vemos en muchas ocasiones, comparamos las imágenes de hoy de los jóvenes. Hizo, dice, ¿no? Sí, y decimos, bueno, ¿y qué se hizo? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el cambio? Bueno, pues ahí lo tienen. Ya lo saben. Vieron a la doctora Ángeles Lont. Así es. Así que tienen que hablarte por teléfono para consultar tener una cita, y a tu visita aquí en Lázaro los puedas atender. Claro, una valoración. Claro, sí. ¿La valoración tiene un costo? No, ninguno. Ok, doctora, ¿cuáles son los procedimientos que realiza además del botox y el ácido hialurónico? Botox, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, bioestimuladores, células madre, tanto el rostro como de manera sistémica, que tiene también una repercusión en nuestra piel, y además de fortalecer el sistema inmune,
y bueno, es curativo para muchas enfermedades. Que eso también es importante, ¿no, doctora? Porque si estás bien por dentro, lo vas a reflejar por fuera, y muchas veces las células madres ayudan, no muchas veces, siempre te van a ayudar. Claro. Si tú te sientes bien por dentro, lo vas a reflejar. Entonces, creo que esa es una buena, Así es. Así que si quieren retroceder el reloj, ahora sí que de la edad, sí, la verdad, es momento de buscar a la doctora Ángeles Lott. Aquí les vamos a dejar sus teléfonos de contacto para que busquen una consulta. ¿Cuánto cuesta la consulta, doctora? La consulta, 500 pesitos, ahí lo tienen. Para que vaya usted con una persona profesional y no caiga en un grave error de la medicina estética. Invierte en ti, yo diría eso, invierte en ti. Gracias, Arisdai, gracias, doctor Ángeles. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a Jennifer en controles. Bueno, yo soy Georgina Gasca. El próximo lunes aquí estamos. Usted ya está informado. Le invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Mirada Periodística, donde le damos vida a las noticias.